Inspiración es un estado emocional subjetivo. Es ir hacia adentro, conocer y liberar todo lo que eres. Es aquello que llena y da paz para seguir compartiendo y aprendiendo todo lo que la vida y las personas mágicas enseñan. Hola, yo soy Erika y este podcast inspira a ser un lugar seguro, donde te platicaré de todo un poco. Mi curiosidad por cómo percibo el mundo, aquello que me inspira a buscar una vida plena, autodescubrirme para conectar conmigo. Todo eso que hace de la vida el viaje más asombroso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Erika Inspira. La verdad es que hoy estoy muy contenta, muy emocionada porque tengo una invitada muy especial para mí. Es una mujer que es un ejemplo de resiliencia, de una historia difícil, pero cómo a través de una historia difícil uno puede empezar a reconstruirse, llevar un mensaje de esperanza y compartir los momentos difíciles a más personas. Hoy tengo el gusto de estar con Angie Alanís. Angie, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Pues les doy un poquito de contexto de Angie. Angie es mamá de 4 hijos hermosos, es esposa también. También estudió como con una maestría de educación y tiene un diplomado en tanatología. Y ella tiene una frase muy bonita que dice, siempre seremos 6. Y sobre esa frase de siempre seremos 6 es que quiero dar un poquito de contexto de tu historia, Angie. Es una historia que para mí siento que va a impactar muchas vidas. Muchas personas creemos que el ciclo de la vida es que primero uno, cuando es padre, es el primero que se va a ir, pero uno nunca espera que el primero que se vaya de este plano sea un hijo, ¿no? A quien trajo al mundo, y de ahí sale tu frase de que siempre seremos 6, a partir de que Oscar se va de este plano terrenal. Y me gustaría que les contaras un poquito a la audiencia, un poquito de Oscar y cómo fue que pasó este accidente en donde él perdió la vida. Bueno, pues Oscar era un chavo con mucho potencial. Él ya había terminado su carrera de mercadotecnia, y yo les decía a todo el mundo que era muy buen vendedor. Te vendía hasta un chicle masticado y te decía para qué es. Servía para pegar o algo, no sé, le ponía todo un toque muy especial en su vida. Él trabajaba, antes de morir, él trabajaba en un lugar de cocinas, no sé si se puede decir Claro, no, sí. Trabajaba en Kitchen Time. Y de verdad que me tocaba que me platicara sus experiencias cuando él iba a las casas a medir y a sugerir el tipo de cocina para cada casa. Y bueno, era un chavo que jugaba fútbol, jugaba softball, tenía equipo de fútbol desde que tenía 6 años, desde que inició la primaria. Ese grupo de fútbol se siguen juntando los amigos, y ese grupo de fútbol los papás nos seguimos juntando. Entonces, siempre fue el que juntaba todo el año para tener un fiestón el día de su cumpleaños. O sea, siempre festejó con grupo norteño, con banda, y bromeaba mucho conmigo en ese aspecto, porque me decía, cuando yo me muera, tú me vas a enterrar para abajo y con banda. Y yo le decía, estás loco, o sea, tú me vas a enterrar a mí, ¿verdad? Te dijo, bueno, mamá, nada más te aviso que si yo me llego a morir antes que tú me vas a enterrar para abajo y con banda. Y a mí, la verdad, siempre yo bromeaba con él, diciéndole que yo quería que me cremaran porque no quería que me comieran los gusanos. Entonces era así como un estar los dos en esa broma. En mi casa es como que la muerte no es un tabú, siempre se ha platicado y normal, pero nunca nos imaginamos realmente que nos iba a tocar tan de cerca. La verdad es que, como lo acabas de comentar tú, siempre pensamos pues que nos vamos los papás primero, como que es el orden, ¿no? El orden de la vida, que se van los abuelos, los papás, y no pensamos en que vamos a enterrar a un hijo. Entonces, pues sí, fue algo muy, muy, muy fuerte. El accidente de Oscar, pues fue un sábado en la mañana. Mi esposo se había ido a Matacanes para hacer su recorrido con un grupo de escaladores. Y Adriana, mi hija, que es la mayor, estaba en Cancún. En la casa estábamos nada más Lorena, que es otra de mis hijas, y Luis y yo.
Luis en ese momento estaba estudiando su carrera de comunicación en la UDEM y se había ido a ensayar porque él salía en obras de teatro. Y justo a las 7 de la mañana que yo me topo a Luis, le digo, Luis, no llegó Oscar, estoy bien preocupada. Y me dice, mamá, ya duérmete, porque yo recibí a Luis a las 3 de la mañana y a esa hora yo fue mi última llamada con Oscar. Entonces le dije, mijito, ¿dónde estás? Me dijo, estoy aquí en el Uro, mamá. O sea, del Uro a mi casa es 5 minutos. Tú no te preocupes y ya no me hables, porque mi celular lo tengo en la música, conectado a la bocina. Entonces, como que ya no me estés hablando, no pasa nada, ahorita llego. Entonces, como a las 3 de la mañana, con esa confianza me quedo dormida, ¿no? Y a las 7 que despido a Luis, yo estoy muy inquieta, muy inquieta. Empiezo a chatear con una amiga mía que estaba en el hospital. Le dije, tú eres la única que ahorita has de estar despierta el sábado a las 7 de la mañana. Le digo, sabes que estoy preocupada porque fíjate que Oscar no llegó, mi marido no está, y todo el contexto, ¿no? Y le digo, y fíjate que pues no sé nada, le estoy marcando, no me contesta, sí entran llamadas, pero no me contesta. El caso es que pues en 15 minutos más se asoma Lorena, mi hija, y me dice, oye mamá, Oscar andaba en su carro, y le digo, sí. Dice, es que sabes que me acaban de mandar por Messenger un mensaje, la hermana de su amigo, con el que iba en el accidente, diciéndome que tuvieron un accidente en un carro negro, el carro que tenía Oscar, y que necesitamos irnos al hospital universitario porque no le pueden dar a ellos informes de Oscar, solo les pueden dar de su hermano, ¿no? Entonces, en ese momento, inmediatamente, pues nos cambiamos de ropa y lo primero que pensé fue en pasar por mi hermana para que nos acompañara por si había algún trámite que hacer o alguna vuelta que hacer, porque lo primero que yo pensé fue, pues está hospitalizado, ¿no? Nunca me imaginé que ya había fallecido. Total, llegamos al hospital y en el momento en que yo me estaciono, siento un baño del Espíritu Santo, así de la cabeza a los pies, y les digo, vamos a recibir una noticia muy fuerte. Le digo a mi hija y a mi hermana, dije, seguro que Oscarín ya falleció, porque yo siento una paz que no es mía. O sea, yo sentía una paz que venía pues del cielo. Yo sabía que en ese momento me estaban protegiendo porque algo malo iba a recibir como noticia, ¿no? Entonces mi hermana inmediatamente me dice, ¿estás loca? O sea, todavía no nos bajamos, ni siquiera hemos preguntado, o sea, como que, ¿por qué estás diciendo eso? Dice, siempre hay una broma en mi familia de cancelado, entonces empieza ella, cancelado, no pasa nada, va a pasar, todo va a estar bien. Entonces nos bajamos, y aquí sí, la verdad es que como me gustaría que me escucharan muchas personas que trabajan en los hospitales y que les toca dar este tipo de noticias. Llego yo con mi hermana y mi hija al hospital, con la chica de recepción ahí en el hospital universitario, y le pregunto, le digo, Oscar Valero, me dice, permítame tantito, y checa el registro, y me dice, no hay nadie registrado con ese nombre, ¿no? Y le digo, ok, entonces si no hay nadie registrado con ese nombre, ¿en dónde lo voy a buscar? Y me dice, mire, sí están registrados los muchachos que venían del accidente de las 6 de la mañana, pero él no está aquí. Entonces le digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es lo que sigue? Pues no sé, o sea, sígalo buscando, ¿no? Entonces, pienso yo que ella ya sabía que mi hijo estaba muerto, pero como que ella no es la persona indicada para darte la noticia, pero no te dan una pista de qué seguir, ¿no? En eso sale un doctor jovencito, Tadeo, se llama Tadeo, que por cierto, si él llega a escuchar esto, quiero verlo porque tengo que darle un abrazo y agradecerle lo que hizo por mí. Me dice, señora, usted es la mamá de Oscar, estoy escuchando que está preguntando por él. Le digo, sí. Me dice, mire, no sabemos en dónde está, pero yo la voy a ayudar a buscarlo. Nada más tengo que firmar mi salida, dice, porque yo salía a las 6 de la mañana, pero recibí el accidente, entonces por esa razón todavía no he firmado mi salida. Se va el muchacho y regresa con una coca y un agua, y me dice, ¿quiere tomar un refresco? Le digo, no, te agradezco mucho, pero quiero encontrar a mi hijo, o sea, no me ofrezca nada, quiero saber en dónde está, ¿no?
Tadeo me acompaña a bajar las escaleras del hospital, íbamos mi hija, mi hermana y Tadeo, y me empieza a decir, mire señora, vamos a ir a un lugar, pero no quiere decir que ahí esté su hijo. Y le digo, yo es el anfiteatro, y me dice, sí. Le digo, ok. Me dijo, si no está en el anfiteatro, yo la voy a ayudar a buscarla en otros hospitales. Yo soy experto en eso. Entonces, ahí, ahora que pasa el tiempo, supongo que Tadeo sabía, pero no me quería tampoco el dar la noticia, ¿no? Como que hay un protocolo, quiero creerlo. Entonces me llevan al anfiteatro. Una disculpa porque sí, recordar no es tan fácil. El olor del anfiteatro es algo fuertísimo que las personas que lo hemos visitado, o sea, es lo peor. Entonces entramos al anfiteatro y pregunto por Oscar, ¿no? Y me dicen, no tenemos nadie registrado con ese nombre. Entonces vuelve la esperanza en tu corazón de, si no está aquí, pues vamos a seguir buscando, como me dijo Tadeo, ¿no? Y en eso me dice, pero hay un joven entre 25 y 30 años que falleció y que sí está aquí. Entonces mi primer idea en mi cabeza era, como las películas, lo que vemos en las películas es, te pasan a una habitación, como unos refrigeradores, te sacan al cuerpo y dices, sí, eso no es, ¿no? Era mi idea, yo pensé que era lo que me iban que lo que seguía, ¿no? Entonces me dice la chica, le vamos a tomar una foto y se la vamos a mostrar. Y si usted lo identifica, entonces ya le decimos que sigue. Y le digo, ¿y por qué no me dejas pasar a verlo? Y me dice, porque si pasa y no es su familiar, pues se va a impactar con otra persona que esté fallecida. Dijo, no tiene caso hacerla pasar por eso. Entonces entran y le toman la foto y yo veía que el chico que toma la foto se empezaba a pasear así como viendo la foto y se paseaba, ¿no? Y Oscar se parece mucho a Lore, mi hija, y tiene pues también parecido a mí y a mi familia, ¿no? Entonces, me dice la chica, le vamos a mostrar la foto y donde me la muestra, pues obviamente sí era Oscar. Entonces en ese momento, pues mi hermana se me cae al piso, o sea, se sienta en el piso, empieza a llorar, Lore también, yo empiezo a llorar y empiezo a pasar en mi cabeza 50,000 ideas. O sea, primero no es verdad, y luego, ¿qué voy a hacer con mi marido? O sea, mi marido y él tenían una conexión estupenda. Entonces yo decía, se va a morir, o sea, mi marido se va a morir, no puede ser que esté pasando esto. Antes de llegar al hospital, yo tengo varios amigos sacerdotes y le había hablado a uno de mis amigos y le había dicho, te encargo mucho que hagas oración porque Oscar tuvo un accidente. Entonces, a la hora que salgo yo del anfiteatro, porque yo tengo un problema que no sé si mucha gente lo tenga, pero cuando tengo mucha tensión nerviosa, me da por vomitar. Entonces, en ese momento yo sentía el dolor aquí en la nuca y con ganas de devolver el estómago, y me salgo, porque aparte el olor del anfiteatro, no, era todo, una combinación de la noticia, el olor, la emoción, qué voy a hacer, o sea, demasiado, estaba muy abrumada, y me salgo a devolver el estómago, y a la primera persona que me topo es a mi amigo el sacerdote, es el padre Alonso Pérez, y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, falleció. Me abraza y le digo, quítate porque tengo que devolver, o sea, con permiso, devuelvo el estómago. Le digo, ¿qué voy a hacer? O sea, mi esposo se va a morir, está en Matacanes, ¿cómo le digo? Digo, y en ese mismo instante decía, bueno, tenemos hasta las 6 de la tarde para arreglar todo, porque pues él no va a tener comunicación hasta las 6 de la tarde, o sea, ya ves que cuando hacen esos recorridos, pues se incomunican las personas, ¿no? Y en eso él me empezó a poner los pies en la tierra. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar a una persona, que mandó a mi cuñado, él habló con mi cuñado, y se fueron en contraflujo, así, unos venían bajando, ellos iban subiendo para encontrar a mi esposo. Y yo le decía, Adriana, o sea, ¿qué vamos a hacer con Adriana? Adriana está en Cancún, se va a morir, si recibe la noticia también allá, y está con amigas, o sea, no hay quien la acompañe de regreso. El caso es que era tan así, mi cabeza estaba
hecha bolas, ¿no? Y le digo a Lore, por favor habla con Aldo. Aldo era el novio de Adriana, ahorita es su esposo. Le digo, por favor habla con Aldo y dile que le encargamos a Adriana, que vea de qué manera él le da la noticia y que se la traiga, ¿no? Afortunadamente el cuñado de Aldo trabaja en una aerolínea y la mandaron traer inmediatamente. O sea, Adriana llegó aquí a las 4 de la tarde, pero nunca nos imaginamos todo lo que Adriana iba a pasar también. Yo me preocupaba mucho que viniera sola. A Adri le pasa mucho que también lo que a mí de volver a ella le dan como ataques de pánico cuando las noticias son así tan fuertes. Entonces yo pensaba mucho en ella, en su vuelo, y entonces le dije, no le digan que falleció, digan que tuvo un accidente, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando ella ya llega a Monterrey? Que cuando toma el vuelo de México a Monterrey, nos avisan que ya estaba volando y nosotros publicamos la esquela y a ella es lo último que le llega de mensaje, ¿no? Entonces venía en el vuelo y empieza a hiperventilar y se empieza a sentir muy mal, pero ahí es en donde hay ángeles para todo. Le digo, hay ángeles para todo. Venía en ese vuelo un psicólogo especialista en duelos, Javier López, y el chico que venía al lado de Adriana venía con audífonos, no se estaba percatando de lo que le estaba pasando a Adriana, y el psicólogo venía un poquito más atrás y se da cuenta de que Adriana venía mal y le pide a este joven que le cambie el lugar, ¿no? Entonces le cambia el lugar y se viene platicando con ella, la ayuda a no hiperventilar, se pone a rezar con ella, porque le pregunta, ¿qué quieres hacer? Le dice, quiero rezar. O, bueno, ¿qué quieres rezar? Pues no me salen más que Aves Marías, pues vamos a rezar un rosario, ¿te parece? Sí, se pusieron a rezar un rosario y la empieza a preparar y le dice, mira, todos los que venimos en este vuelo traemos situaciones diferentes, todos unos vienen por trabajo, otros venimos regresando a nuestra casa y nada más tú traes esta situación de que tu hermano falleció. Entonces nadie de los que vienen aquí pueden empatizar contigo, pero en el momento en que tú aterrices, tu familia va a estar en el mismo mood que tú, o sea, tu familia está en la misma situación, entonces ya vas a llegar a un lugar seguro en donde tú tienes que encajar ya con esta situación. Entonces ahorita lo que tenemos que trabajar en todo el vuelo es como esa parte de que tú estés bien, esa parte de que te sientas mejor, ¿no? El caso es que, bueno, ya llega Adriana, llega mi marido, el darle la noticia a mi marido, me preguntaba 100,000 veces con quién estaba, cómo pasó, tú qué estabas haciendo, a qué hora le hablaste. Entonces empieza como la culpa un poco. ¿Qué empiezas a sentir, Angie, después? Digo, no sé si exista una descripción de cómo se siente perder a un hijo. Me dices hiperventilar, pero yo siento que más las emociones debí de haber hablado más con él, debí de haber estado con él. ¿Qué pasa por la mente de una mamá? Uh-huh. Independientemente de lo que tu familia está sintiendo, pero ese lazo hacia tu hijo, ¿qué sentías? O sea, fíjate que afortunadamente Oscar comía conmigo todos los días. Entonces, a las 11 de la mañana yo recibía la llamada de ¿qué va a haber de comer? Y no permitía que nadie hiciera la comida más que yo. Entonces era, ¿qué va a haber de comer, mamá? Y yo, pues yo creo que unas enchiladitas. No, mira, quiero que me hagas un caldito de pollo y una sopita de arroz. Entonces como que él fijaba el menú del día, todos los días. Estoy hablando que a las 11 era la llamada obligada. Yo llegaba, hacía de comer y comíamos juntos siempre él y yo. Luego iban llegando mis demás hijos, ¿no? Y platicábamos muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué me quedó pendiente con él? Y que sí fue un reclamo para Dios. Yo se lo dije a Diosito recién que pasó. Yo acompañé a muchas personas a morir y he acompañado a muchas personas a morir. Mi mejor amiga, mi suegro, mi papá, gente que no conozco que me han llamado, oye, por favor, ¿puedes venir a hacer oración por alguien? Y yo le decía a Dios, ¿por qué no me dejaste acompañar a mi hijo? O sea, ¿por qué así? ¿Por qué no me lo dejaste una hora, abrazarlo, apapacharlo, despedirme, curarlo? No sé, o sea, todo lo que hice por las demás personas. Yo me sabía la otra parte, o sea, me sabía la muerte por enfermedad, no me sabía la muerte por accidente.
Y la muerte por accidentes, haz de cuenta que en tu casa cae una bomba y todos salen lastimados, todos están aturdidos, nadie puede voltear a ver al otro porque es tan grande el dolor que yo no tenía capacidad de preguntarle a mi esposo cómo estás, ni preguntarle a mis hijos cómo estás. Era mi dolor y batallé bastante en salir de mi dolor para poder voltear a ver a los demás. O sea, y qué importante también es eso, el tratarte tú primero para poder voltear y ayudar a los demás, como lo dicen en los aviones, y a lo mejor es una frase muy trillada, pero dicen, primero te pones tú la mascarilla y luego le pones al de al lado. Tienes que estar bien para poder ayudar a sanar a los otros. Si no estás bien, no puedes ayudar más allá. Entonces, ¿qué sentí en ese momento? Que me quebraba en 1000 pedazos, que una parte de mí ya no estaba. Digo, si el cuerpo y el alma duele, ese día me enteré que los huesos tienen tuétano y que te duele hasta los tuétanos, que dices, no hay un dolor mayor que esto. Te digo, había fallecido mi mejor amiga, había fallecido mi papá, que yo creí que la muerte de mi papá iba a ser lo peor que yo iba a vivir en mi vida, porque mi papá y yo teníamos una conexión muy fuerte. Pero cuando murió Oscar, yo dije, esto no, es algo que no te cabe en el cuerpo, es algo que no puedes en ese momento asimilar, y ahí es en donde viene como una protección en tu cerebro, en donde empiezas a ver muchas otras cosas como para no ver lo que estás viviendo en ese momento. Que es algo que ahorita igual y platicamos un poquito más, pero es algo mucho lo que quisiera que abordáramos ahorita cuando dices ayudarte a ti primero. Pero ¿cómo se vive? Yo no he pasado por un proceso así, un duelo. Y hay varias cosas que a veces me inquietan cuando justo hace tres semanas una persona muy cercana a mí, de mi equipo de trabajo, fallece su novio, ¿no? Y me toca a mí, pues, que su papá me comparta a mí la noticia y yo ser una intermediaria para que se dé esa noticia, ¿no? Pero hay, creo, mucho desconocimiento, justo porque, como ahorita tú decías, en tu casa es muy normal hablar de la muerte, pero hasta cierto punto, aunque en México celebramos el 2 de noviembre y hacemos hasta bromas sobre la muerte, sí es un tema que asusta mucho, ¿no? Y es un dolor, aunque lo hables, no importa qué tanto lo hables, siento que va a ser un dolor, pero hay mucho desconocimiento, tanto cómo sigues acompañando a la persona que perdió a un ser querido y cómo uno puede interactuar, y algo que admiro mucho de ti es cómo has llevado este proceso. Ya son 5 años de que Oscar no está aquí y me gustaría que le compartieras a la gente cómo fue ese primer paso tuyo, cómo son esos primeros meses de reagrupar tu vida, o cómo empiezas tú a tratar de salir adelante para toda la gente que a lo mejor ahorita lo esté viviendo. ¿Cómo pueden encontrar ese pequeño pasito de, bueno, voy a dar un paso para salir de este dolor que siento? Bueno, los primeros meses literalmente estás en otro canal, ahora sí que en modo automático, haces muchísimas cosas que después no te acuerdas que hiciste, hablas con muchas personas, nunca va a ser una imprudencia acercarte a la persona que falleció un familiar. El apoyo que nosotros sentimos de toda nuestra familia, de todos nuestros amigos, de la gente de la parroquia, se hizo una red de apoyo tan grande. No nos dejaron solos por más de 6 meses. O sea, te estoy hablando que en mi casa yo no supe de qué hacer de comer y qué hacer de cenar por más de 6 meses, porque todos los días estaban mi familia, los amigos de Oscar, gente de la iglesia, para comer con nosotros y para cenar con nosotros. Ayer estaba platicando con una de mis hermanas y me dice que yo tenía 1 hora, yo eso no lo tenía registrado, yo tenía 1 hora como para irme a desahogar a la cama de Oscar, a llorar, y luego bajaba. Y ayer me acordé porque le digo a Ale, ¿qué pensarían mis hijos cuando yo me iba a pegar de gritos a la cama de Oscar por media hora? Me dice, es que era tu hora de desahogarte. Y luego al principio nos asustaba mucho, dice, y luego entendimos que necesitabas tu espacio y que luego ibas a bajar y que ibas a estar mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor? Llorar,
llorar, llorar y llorar, todo lo que se necesite llorar, porque no es cualquier cosa, no es una pérdida común, no estás perdiendo un objeto, estás perdiendo una parte de tu ser. Entonces, lo más sanador es llorar, hacer lo que normalmente haces. Yo tengo un kinder, entonces a la semana de que Oscar falleció, yo regresé al kinder, entro a mi oficina todos los días y era 40 minutos de soltarme llorando, y así con la nariz de Rodolfo el reno, porque le digo, ahí se me pone así inmensa, salía al patio y me sentaba en el patio de mis niños y les decía, necesito abrazos, y los niños del kinder pues son lo máximo. Han sido mi mayor terapia, yo creo, mis niñitos. Entonces venían, me abrazaban, me daban besos, y fui sanando muy despacio, pero con mucha ayuda. O sea, yo nunca me cerré a la ayuda. Fui con una tanatóloga, fuimos a terapia familiar con Javier López. Al principio íbamos pues 2 veces por semana toda la familia con él. Después nos fuimos dando cuenta que por no lastimar al otro nos quedábamos callados de cosas que estaban pasando en la casa, pero no queríamos decir porque estábamos lastimando al otro. Y decidimos que la terapia tenía que ser individual, que no podíamos estar ya juntos porque no nos estaba ayudando a sanar individualmente. Y seguimos en terapia por como 2 años, nos fueron dando de alta, pero siempre que lo necesitamos contamos de nuevo con nuestros terapeutas y le volvemos a hablar y les decimos, ¿sabes qué? Hoy necesito platicar contigo porque me siento de tal manera. ¿Qué pasa con el duelo? Muchas personas tienen ideas como en los libros. En los libros te dicen, si pasa de 6 meses es que ya es un duelo patológico. Lo normal es 2 o 3 meses y de 6 meses en adelante ya es un duelo patológico. Yo no creo en eso. La verdad es que alguien tuvo que haber escrito la historia de cómo debe ser un duelo y todo eso, pero el que no lo ha vivido no lo puede hablar. Yo pienso que es un proceso de vida, porque es aprender a vivir sin el ser amado por el resto de tu vida. Porque van a volver las fechas importantes como su cumpleaños, van a volver las fechas importantes como la Navidad, como tu cumpleaños en donde te encantaba que estuviera contigo. Entonces, siempre no lo recordamos de vez en cuando, lo recordamos todos los días, en todo momento, con una canción, con un coche que pasa cerca de mí que es igual al de él, con un coche que pasa por mi casa con el sonido de su coche a todo volumen. O sea, todo ese tipo de cosas es, ay, aquí andas, o sea, aquí andas, Oscar. O sea, me recuerda absolutamente todos los días a él. Entonces, es un proceso que se vive siempre. Sí, duele menos porque lo hablo mucho. Un duelo que no se habla es un duelo que no se cura. El duelo se tiene que hablar, se tiene que compartir. Por eso es importante los grupos de ayuda mutua. Los grupos de ayuda mutua es un lugar muy seguro en donde tú puedes ir a compartir lo que estás sintiendo y donde tú puedes hablar de tu ser querido con toda la confianza de no ser juzgado, con toda la confianza de que las personas que están ahí ya vivieron un duelo y que van a entender por lo que estás pasando. Porque los errores que cometemos, yo me cuento entre ellas, porque cuando yo no tenía un duelo tan fuerte, yo creo que alguna vez yo le dije a alguien, ya no llores, o es lo típico que hacemos, ¿no? Y la persona no necesita oír eso. La persona necesita una persona al lado que te escuche nada más, pero que no te puede decir, ¿y hasta cuándo vas a llorar? Pues hasta ahorita mi hijo sigue muerto. Entonces, pues es algo que no puedo dejar de hacer porque lo sigo recordando y lo amo. No me afecta como en un principio, eso es obvio. Sí se vive un proceso en el que va sanando la parte como una herida. Tienes la herida y primero están los puntos, te quitan los puntos. Esa primera semana es muy difícil, te quitan los puntos y como los primeros 3 meses te siguen molestando, pero luego no sé si te das cuenta que a muchas heridas se siente como dormido el pedazo. Sí. Así es el duelo, como dormido, y mientras no lo toques, la gente anda bien, pero donde tú hablas del duelo, la persona llora, porque es algo que es la cajita de Pandora, ¿no? Que está cerrada, pero a la hora de destaparla, empieza a salir todo lo que hay adentro. Entonces, la manera de sanarlo para mí fue
tomarme de esa red de apoyo primero, que fueron como los 6 meses siguientes a la muerte de Oscar, que era mi familia, que eran nuestros amigos, que eran nuestros allegados, que estuvieron al pendiente de nosotros hasta, te puedo decir que hasta las 3, 4 de la mañana todos los días, porque mi marido no dormía, y entonces sus compadres estuvieron con él todo el tiempo. Y después, pues con nuestros terapeutas, y después de nuestros terapeutas, fue cuando me decido estudiar tanatología. Inicio un diplomado, se viene la pandemia, el diplomado ya no fue presencial, tuvo que ser en línea. Al terminar el diplomado, comento con una amiga, oye, quiero hacer algo por la gente, porque empecé a ayudar a muchas personas que tenían un duelo similar al mío sin estar preparada. O sea, perdón que te interrumpa, sí. Algo que ahorita decías y me llama mucho la atención es, hay dos cosas que, mucha idealización que tenemos de muchas cosas en la vida, ¿no? Así como en los libros nos cuentan, o en la película vemos que es así, pero la realidad es que vivir un duelo siento que es algo muy individual. Tú puedes compartirme tu experiencia, pero habrá gente que lo vivió desde otra perspectiva y otra trinchera, y qué importante es permitirse vivir el duelo como tenga que sentirse dentro de ti, ¿no? No compararse con que yo vi que tal persona en un mes, yo me acuerdo que cuando yo me divorcié, yo le preguntaba a amigas divorciadas, ¿al cuánto tiempo deja de doler? Y una me decía, pues a los 6 meses, yo me acuerdo que llegaban los 6 meses y decía, madre, no, yo sigo sintiendo algo extraño en mí. Entonces, es padre que comentes cómo lo has vivido, porque a veces las personas creemos de que si esa persona lo llevó en tanto tiempo va a ser así, y también entender que el proceso de sanar no es olvidar. O sea, sanar no significa que no te va a volver a doler. Sanar significa que lo integras a tu vida, pero la herida, como dices, ahí está. O sea, vas a ver la cicatriz, en momentos te va a doler. O sea, como que entender, a veces creo que las personas creemos que por sanar, y sobre todo en un duelo, es, ya no le duele. O sea, ya lo olvidó, o ya, ¿cómo para ti visualizas eso? Por ejemplo, cuando la gente ha pasado ya 5 años de la muerte de Oscar, y a veces tú quieres que se siga hablando de él, o cómo seguimos las personas a tu alrededor integrando a Oscar en la vida, porque yo, por ejemplo, desde mi ignorancia, me da como temor mencionar a la persona que ya no está, porque, ay, a lo mejor la lastimo, o a lo mejor ya no quiero hablar de eso. ¿Cómo es? Es que nunca vamos a sentirnos lastimados porque es parte de nuestra vida. La frase que dijiste, siempre seremos 6, en mi casa siempre se habla de él. Cuando estamos en el comedor y que estamos comiendo, cenando, y empezamos a contar sus chistes, sus bromas, sus ocurrencias, lo hacemos presente. O sea, para mí, o sea, eso sí, desde mi punto de vista, a mí nunca me va a doler que hablen de él, al contrario, es honrar su vida también, porque vivió 25 años muy bien vividos y muy lindos. Entonces, el recordarlo es inyectarnos vida a nosotros. Duelen cosas, claro que duelen, porque quisiéramos tenerlo. No te puedo explicar que como al año de que falleció Oscar, se empezaron a casar todos sus amigos. El grupito de esos 11 muchachos que jugaban fútbol con él se empiezan a casar uno a uno, y yo estoy invitada a todas las bodas. La primer boda que fui fue en septiembre, fue en Cancún, de uno de sus amigos. Oscar tenía los vuelos ya comprados para ir él, y fuimos mi esposo y yo a sorprender al novio, y salimos sorprendidos él traía un camafeo con la foto de Oscar aquí. Nunca me imaginé, lo hubiera creído de su hermana, pero de un amigo. Yo decía, wow. Pues íbamos como a sorprenderlo y salimos sorprendidos, ¿no? Estuvimos en la misa solamente, y me fui a llorar a la playa toda la tarde sentada en la playa diciendo, es que aquí estuvieras, o sea, me vine con tus boletos, tú tenías el boleto comprado para acá. Y como, digo, híjole, hay muchas diosidencias, ¿no? Ahí sentada en la playa llorando, veo que una señora está sentada en la playa llorando también. Y ella se acerca conmigo y me dice, no sé por qué estás llorando, pero yo perdí un hijo. Y le dije, porque yo perdí un hijo también. Ella había perdido un bebé recién nacido, y yo había perdido a mi hijo de 25 años. Entonces nos dimos contención una a la otra, lloramos juntas, nos abrazamos. Llegaron los maridos, nos fuimos a cenar juntos los 4. O sea, de verdad eran cosas que nos pasaban increíbles. Y hay
no sé cómo se le llama esa palabra, que cuando hay señoras embarazadas, ves a puras señoras embarazadas. Así. Cuando estás en duelo, casualmente se te acercan muchas personas que están pasando por lo mismo o te piden ayuda para personas que están pasando por lo mismo. Ahí es en donde me topo con que empiezo a ayudar a personas sin sentirme tan preparada para hacerlo. Simplemente desde mi experiencia, que era lo que a mí me servía, tener mucha paciencia con uno mismo. Yo les decía, que tienes que tener paciencia porque esto no va a ser de la noche a la mañana. Entonces empiezo a acompañar a varias personas y ahí es en donde contacto a una fundación que se llama Acompaña, que por cierto este año cumple 15 años, Acompaña ya. Conozco a Rebeca y a Salvador, que son los papás de Salvador, un joven que falleció también en un accidente. Y voy a México porque es donde están ellos, en Ciudad de México. Ella es de Monterrey, pero radican ahorita en Ciudad de México. La conozco y me presenta a la fundación y me da un libro que es sobre la fundación y 2 libros para cómo acompañar en el duelo. Y me dice, no hay grupo en Monterrey, no hay grupo de Acompaña en Monterrey, ¿por qué no lo abres? Se va a ir a vivir una persona de Metepec a Monterrey, te va a contactar, que ella abra el grupo contigo. Entonces la señora que venía para Monterrey se llama Regina Madero y está conmigo en Acompaña, y se abre la sede en Monterrey el 8 de marzo vamos a cumplir 2 años, del 2021. Se abre presencial. Vuelvo a hablar de las diosidencias. A la hora que empiezo a leer el libro de la fundación, resulta que Salvador tuvo el accidente el 25 de agosto, 17 años atrás de ahorita, y es la fecha en que Oscar tuvo el accidente y murió. A Rebeca y a Salvador los acompañan 2 sacerdotes que se llaman Alonso y Alfonso. A mí me acompañan 2 sacerdotes que se llaman Alonso y Alfonso. A ella en México, a mí en Monterrey. Entonces, donde empiezo a leer la historia de Acompaña, digo, no puede ser que haya tanta similitud, que parece que yo estoy escribiendo la historia, ¿no? Y hago clic, digo, de aquí es, por aquí es, me da COVID y pues no puedo ir al kinder. Entonces, en esos 2 o 3 semanas que estuve en casa, hago toda la capacitación de Acompaña y empiezo a mandar todos mis resultados de la capacitación y me dicen, ya estás preparada para acompañar. Y así es como se abre la sede de Monterrey. Y ahorita estamos un grupo de 20 personas, todos los martes de 5 a 7 en la parroquia del Buen Pastor, en el centro comunitario. Nos reunimos todos los martes, hace 2 años para acá. Y ahí hemos recibido duelos de todo tipo. Mamás con pérdida, señoras que perdieron a su esposo, señoras viudas, personas que pierden a sus papás. Entonces, aquí lo bonito del duelo abierto también es cómo cada quien desde su trinchera ha ido a dar con nosotros y a compartir su sentir, y cómo las personas que llegaron el primer día continúan con nosotros y dicen, no queremos graduarnos nunca. Es un espacio en el que no hay en otro lugar donde poder hablar de esto abiertamente y donde poderlo expresar como me siento, sí, como te decía, sin ser juzgado, ¿no? Y qué padre que justo cuando platicaba contigo previo a la entrevista te decía, yo siento que hay poca visibilidad de dónde la gente se puede apoyar cuando pasa un duelo. Casi siempre lo más recurrente es a un terapeuta, lo cual creo que 100% o tanatólogos se pueden apoyar, pero creo que tener este tipo de red de apoyo adicional como Acompaña es algo muy, muy reconfortante, porque yo te decía, yo siento que la empatía la generas cuando realmente vives lo que la persona vivió. Yo puedo generar entendimiento hacia lo que tú viviste al perder a Oscar, pero la empatía no la puedo genuinamente sentir porque yo no he perdido un hijo. Pero creo que cuando vas a lugares como Acompaña, estás con las personas que pueden generar empatía, simpatizar contigo y
como encontrar esa conexión de hay alguien que realmente está entendiendo esto que me está doliendo, y creo que me encanta que lo compartas para todas las personas. Les vamos a dejar los datos en el podcast porque creo que es importantísimo que si ahorita alguien que nos escucha está pasando por un duelo, o a lo mejor ya lleva 1 año, Angie, o 2 años, no sé. Es que no, sin importar el tiempo, exacto, se necesita. ¿no? El tiempo que sea, creo que es vital que siempre estés alerta, ¿no?, de esto. Y ya casi para terminar el podcast quería preguntarte algo, ¿no? Hay una frase que yo no voy con ella, que siempre dicen, gracias a que me pasó esto, yo cambié. Y yo no creo, porque yo no le daría gracias a muchas cosas difíciles que me han pasado en la vida. No sé, a lo mejor tú me vas a contradecir. No siento que realmente se sienta gratitud cuando un hijo se pierde, pero yo sí creo en la frase que dice, a raíz de que viví esto, yo pude entender cosas. A raíz de que Oscar se fue, Angie, ¿qué has aprendido tú? ¿Cómo has reestructurado tu vida? ¿Y qué aprendizajes o sentimientos tienes a raíz de que él se fue? Mira, yo siento que yo he tenido muchas misiones en mi vida. Una es estar con los niños, y me preocupo mucho por los niños especiales. Siempre me he preocupado mucho por los niños especiales. Otra de mis misiones fue el estar acompañando personas a morir, que eso fue antes de que Oscar falleciera, o sea, no fue después. Esto, pertenezco a la parroquia y soy ministro de la Eucaristía, y dentro de este ministerio es acompañar a las personas a morir, al buen morir, a llevarles la comunión, a estar platicando con ellos. Entonces eso lo hice por mucho tiempo, ¿no? Y ahora yo después de que Oscar falleció, siento que mi misión de vida cambió. Mi misión de vida cambió también para poder ayudar a muchas personas que están pasando por esto. Te juro que cuando yo escucho que una persona entra en duelo, digo, ay, está en su primer día, en su primer semana, en su primer mes, va a ser su primer cumpleaños, va a ser su primer Navidad. Sufro de saber que la persona acaba de empezar con el día 1, porque sé lo que es el día 1. Sé lo que es ese proceso de los primeros 3 meses que tu cabeza no da. Entonces, he encontrado una nueva misión, porque te digo, he tenido muchas misiones, y dentro de esas he encontrado una nueva misión de vida. Y sé que no puedo abarcar tampoco tanto, porque pues ni que fuera Dios, ¿verdad? Pero intento abarcar lo que más se pueda. O sea, si hay alguien que se acerca a mí con este tema, yo le doy su espacio. Y busco un horario, y busco ese momento para platicar y para tener ese contacto directo con esa persona. Las personas siempre las que están en duelo siempre van a requerir de ayuda, aunque se cierren en un principio, porque hay muchas personas que se cierran. Otra de las cosas que creo que para mí me funcionó es que en algún momento de mi vida yo viví una depresión muy fuerte por falta de serotonina en el cerebro. Entonces, como yo sabía lo que era vivir una depresión, yo dije, yo no me voy a volver a tirar. Y esto me va a ayudar para salir adelante como de lugar. O sea, yo no vuelvo a estar deprimida como estuve. Entonces, no me permití caerme. Y todos los días hacía lo que fuera posible por estar bien. Una de las cosas que Oscar hacía todos los días cuando yo iba bajando las escaleras me encantaba, porque me decía, ay, hijo de su, ¿a dónde vas? Porque me veía arreglada, ¿no? Entonces, todas las mañanas yo decía, me tengo que ganar el hijo de su, ¿a dónde vas? Entonces me salía arregladita, pintadita, y bajaba las escaleras. Tenemos unas fotografías de nuestra familia al bajar las escaleras, y le agarraba la carita a Oscar y le digo, quiero tu hijo de su, ya me voy. Entonces, esas frases que él tenía conmigo, las hice vida para mí. Y sí, es muy válido tirarse, pero levantarse. O sea, yo sé que voy a estar tirada unos días, unos meses, pero se vale llorar, pero no se vale quedarse ahí. ¿Por qué? Porque hay vida, y la vida es hermosa. Y faltan la vida de mis hijos. Yo quiero disfrutar, si Dios me lo permite, a mis nietos. Disfruto cada logro de mis hijos. Estoy muy presente con ellos.
¿Qué aprendí con todo esto? Que no se vale no volver a acompañar a alguien que está en duelo. Si hay alguien que está en la funeraria y es conocido mío, yo voy y me hago presente de alguna manera y le doy su abrazo, aunque no le diga nada, porque eso también es otro tema. Todas las frases hechas que te dicen en la funeraria de que ya tienes un angelito en el cielo y está en un mejor lugar, pues ¿cuál? Yo lo quería tener aquí, si aquí estaba bien padre, o sea, aquí era un lugar muy padre, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas yo recomiendo también. Las frases hechas dejémoslas a un lado y hablemos desde nuestro corazón. Estoy aquí para acompañarte porque te quiero y no tengo palabras, porque eso es lo más genuino, lo más sincero. Te doy un abrazo bien dado y aquí me quedo, lo que necesites. Qué importante es también esta compañía te juro que yo tengo un agradecimiento enorme hacia muchas personas que no permitieron que en la funeraria faltara refrescos, un panecito, una coca, yo no sabía ni qué iba a hacer, o sea, nomás me agarraban, me metían al cuartito que es para la familia y me decían, cómete esta marinita, tómale 3 traguitos, porque de verdad no es en manera de presunción, pero fueron más de 1,000 personas al velorio de Oscar, era una fila interminable y no tenía, o sea, yo no tenía oportunidad de sentarme. Al principio me sentaba y la gente viene y te abraza y te jala hacia atrás y yo decía, me voy a lastimar el cuello. Entonces yo me quedaba parada y yo prefería los abrazos ricos a estar sentada. Entonces 3 días estuve parada recibiendo abrazos y eso de veras a mi alma le dio una paz espiritual. Saber cuánta gente nos ama, cuánta gente lo ama, porque lo siguen amando, es algo que no tienes con qué pagar. Angie, la verdad que ahorita que te escuchaba me doy cuenta que los procesos, me gustó mucho la frase que dices, los procesos de duelo, ya sea en una pérdida o un proceso que estés viviendo de dolor, me llamaba mucho la atención que si tú viviste un proceso y ya sabes cómo se siente, es como que hasta cierto punto un deber acompañar a las personas que lo están viviendo. Y creo que el acompañar a las personas, a mí, yo he tomado terapia con tanatóloga y me acuerdo mucho que me decía, estoy aquí acompañándote en tu proceso. Y a veces con decir eso para mí es liberador, por decir, hay alguien ahí, valido tu dolor, sé que duele, no tengo idea de cómo resolverlo, no tengo idea de cómo apoyarte, pero ahí está alguien que me está escuchando. Y creo que me llevo mucho eso, ¿no? Que todas las personas que a lo mejor no hemos vivido este tipo de pérdida, estar para la otra persona, estar presente, no tener miedo. Ahorita que te escuchaba y pienso en esta persona cercana a mí que acaba de perder a alguien que ama, me cambias totalmente la perspectiva de cómo acercarme a ella. O sea, es como, o sea, me daba miedo a mí hasta preguntar, me siento incómoda, es más, hasta me hacía de la vista gorda, ¿sabes? Como, bueno, la veo bien, bueno, pues no hablo, porque si hablo y llora, pues no, si habla y llora, estate ahí cuando llore. Tiene que llorar. Ajá. Entonces te agradezco muchísimo porque creo que a muchas personas hoy nos has abierto los ojos. Yo te comentaba cuando platicábamos previo al podcast que a mí me gustaría generar esa empatía de la gente que estamos alrededor, porque muchas veces las personas que lo viven, pues a lo mejor pueden tener una terapia, un grupo de ayuda, pero los que no lo hemos vivido, ¿cómo nos acercamos a esas personas? ¿Cómo los acompañamos en este proceso? De verdad te lo agradezco. Eres un ejemplo para mí de resiliencia, de inspiración. Al escucharte 1000 veces se me llenaban los ojitos de lágrimas. Yo siento que... Te vi, yo decía, ay, no quiero llorar yo no me puedo descomponer ahorita. Pero yo sé que tus hijos, que tengo la oportunidad de conocerlos, sí. Muy activos que estamos todos en el ejercicio, y aunque no tuve la fortuna de conocer a Oscar, con verte a ti y a tus hijos no me queda duda que es un gran ser humano y que orgullosísimo, y ay, juez, ha de haber dicho ahorita, ay, cuando... ahí está mi mamá. Ahorita que llegaste guapísima aquí y al abrir tu corazón, te lo agradezco de corazón. No sé si quieras decirle algo a toda la gente que nos está escuchando y que a lo mejor el día de hoy acaba de tener la pérdida de un hijo, de un padre, algo que tú dijeras, una palabrita que
que no va a cambiar a lo mejor el entorno, pero que tú digas, ten fe que esto te va a ayudar? Que tengan fe en que va a pasar la crisis. La crisis pasa. Que se tengan mucha paciencia, muchísima paciencia, primero a ellos y después a los que están a nuestro alrededor. Que cada persona vivimos el duelo de diferente manera. Yo lloraba, mi esposo se enojaba. Entonces, entender que él con el enojo lloraba, para mí fue muy sanador. Porque a mí cuando me lo hizo ver mi tanatóloga, me decía, es que él no llora. Y él no se permitía llorar. Hasta la fecha no se ha permitido llorar. Entonces, entender que esa forma de expresarse era que estaba llorando, para mí fue lo mejor porque lo pude entender y lo pude abrazar. No es igual, a mí todo el mundo me abrazaba porque lloraba. Pero cuando tú ves a alguien enojado, pues no te le acercas, ¿verdad? Y al entender eso, yo lo pude abrazar en su dolor. Pero por eso muchos matrimonios se separan después de la muerte de un hijo. Porque no podemos entender que vivimos el duelo de diferente manera. Al entender y empatizar, te das cuenta que es el mismo dolor, pero vivido de diferente manera y abrazas ese dolor. Y yo creo que ha sido también la fórmula para que él y yo estemos juntos y que sigamos unidos de la manita. Desde que yo tenía 12 años y él 16, porque sí fue así como toda nuestra vida. Entonces el que sigamos unidos ha sido la ayuda de muchas personas. Entonces, ¿qué les quisiera decir? Que se tengan paciencia, que lo vivan como proceso y que aquí estoy, las personas que lo necesiten, de verdad estoy. Angie, te lo agradezco mucho y yo sé que toda la gente que nos vio y nos está escuchando a lo mejor por medio de su carro o a lo mejor nos está viendo el video, yo sé que este episodio va a cambiar sus vidas, ya sea porque estén pasando un duelo o porque están acompañando a alguien. Les vamos a dejar toda la información de Acompaña, también la información de Angie por si quieren contactarla para que pueda apoyarlos en este proceso. Angie, de corazón, muchísimas gracias. Te quiero y te estimo mucho y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.